El tesoro está dentro de ti. Nadie sabe quién es Dios, y lo dice Santo Tomás de Aquino, como es imposible saber la naturaleza de Dios, es imposible hablar de Dios. No es posible comprender a Dios, porque escapa a todo razonamiento. Me preguntan si lo que yo explico es la teología de la liberación, y yo contesto que lo que yo explico es la liberación de toda teología. Yo estoy de acuerdo con la liberación, pero no con la palabra teología, para hablar de la liberación. Para liberarte, lo que necesitas es darte cuenta de tu programación y de las premisas falsas en que apoyas tus acciones. Te enfadas. ¿Por qué te enfadas? Porque eres exigente. ¿Eres capaz de dejar esas exigencias y darte cuenta de todo esto? El conflicto viene de las insatisfacciones e intolerancias que tienes contigo mismo. Si no te aceptas a ti mismo, ¿cómo vas a tolerar a los demás? Andarás exigiéndote a ti y a los demás continuamente, y siempre insatisfecho, si no cambias. Ay de ti y de los que te rodean, pues te convertirás en un fariseo intolerante. El secreto de la liberación te llegará cuando te hartes de sufrir. Necesitas encontrar el tesoro escondido que solo está dentro de ti. Al hombre sabio es imposible hacerlo esclavo. La verdadera libertad está por encima de las leyes, de las razas, de políticas, de fronteras y de idiomas. Recordad aquellas palabras que dijo un sabio griego cuando iban a venderlo como esclavo: aquí está un maestro. ¿Hay algún esclavo que desee comprarme? Gandhi decía que la libertad de la patria le importaba un bledo, porque lo importante era la libertad del hombre. Tenía una visión clarísima de las prioridades: primero Dios, y descubrir ese tesoro que está dentro del hombre. Decía: tengo para mí que el fin de la vida es la visión de Dios, y he de conseguirlo, si es preciso, sacrificándolo todo: familia, patria y hasta la vida. Desgastamos la vida en tonterías que nada valen, y la vida es el más preciado regalo que se puede desear. Intentar impresionar a la gente, buscar riquezas, honores, prestigio. ¿Para qué sirve eso? Pero vuelvo a decir que esto lo habrás de descubrir tú para despertar. Tienes que cuestionarlo todo. Cuidado con aceptar las cosas que digo sin analizarlas sinceramente, desde tu centro, que no te puede engañar. No hay que tragar nada. Solo conseguirás una nueva programación encima de la que tienes, sino cuestionarlo, analizando esto y lo opuesto. Hacerlo supone apertura. Hay que ser receptivo sin ser crédulo. Si no te aceptas a ti mismo, ¿cómo vas a tolerar a los demás? El dichoso niño, el que está en el reino de Dios, es el que se ha convertido en niño, pero bien despierto, sin que lo puedan manipular ahora. Cada niño lleva dentro a Dios al nacer, pero nuestros esfuerzos por moldearlo hacen que convirtamos a Dios en un demonio. Si ves a un niño, verás el egoísmo en forma pura. Solo es capaz de pensar en sí mismo, pero es natural que sea así. El egoísmo del niño es cosa divina, pues necesita toda su energía concentrada dentro de él. Nosotros intentamos cambiarlo y estropeamos los planes de Dios en él. Estropeamos su espontaneidad introduciendo en él los miedos. El miedo hace al niño mentir y amoldarse por no perder la aprobación de los padres. Deja al niño ser todo lo egoísta que quiera. El niño solo piensa en darse placer a sí mismo y, poco a poco, va descuchando el exterior y, con él, el placer refinado de extender su placer a los otros. Su creatividad se muestra destrozando todo por curiosidad. Le gustan el movimiento y el ruido. El conflicto entra porque no coincide lo que le gusta al niño con lo que les gusta a los padres. El niño tiene que crecer, poco a poco, descuchando las cosas por sí mismo y, a su tiempo. El niño ha de hartarse primero de chocolate antes de ofrecerlo. Si te empeñas en que lo comparta con su hermanito, odiará al hermanito. En realidad, a todos los niveles, lo que llamamos caridad y altruismo, no es más que un egoísmo refinado. Nos damos gusto dando gusto a los demás, porque cada uno se busca a sí mismo. Así somos todos. Les ponemos nombres muy liberales a las cosas, que no lo son, aunque tengan su explicación y su razón. Tendremos que aprender a llamar las cosas por su nombre para no engañarnos. Cada uno va buscándose a sí mismo, porque si no nos encontramos a nosotros mismos, no podremos salir hacia los demás. Si yo quiero cambiarme a mí mismo, tendrá que ser en base a la comprensión, intuición, conciencia, tolerancia, sin violencia. Violencia cultural. Nos aburrimos por la memoria, cuando está contaminada por la emoción, pues si olvidásemos por completo lo anterior, con sus emociones,
todo nos parecería nuevo. Lo que ocurre es que solemos petrificar las emociones en la memoria. La realidad es que todo cambia continuamente, y si pudiéramos verlo así, todo nos sorprendería por su novedad. Cuando hacemos favores, si los hiciéramos sin llevar cuenta, no esperaríamos luego agradecimiento, pero llevamos cuenta y, luego nos hacemos la ilusión de que lo hemos hecho por altruismo. Si cuando haces algo por otro, lo haces a gusto, y, eres feliz haciéndolo. ¿Por qué esperas entonces correspondencia? El amor, desinteresado, existe, sin embargo, es el único al que se puede dar el nombre de amor. ¿Quién quiere ser objeto de un amor sacrificado? ¿Te gusta que el otro disfrute, amándote, y también que disfrute al hacerte un favor? Entonces, ¿por qué cuando eres tú el que ama o hace el favor esperas una compensación? ¿No es bastante la alegría de poder amar y compartir con el otro lo que tienes? La gratitud es un gancho. Nuestra cultura la convirtió en una obligación, y la sociedad de consumo ha montado un gran negocio con ello. Muito obrigado, muy obligado, dicen los portugueses, en una definición exacta de lo que ha llegado a ser el agradecimiento. La cultura contamina lo que toca, porque es un elemento manipulador. El niño es otra víctima de la violencia cultural. La cultura dice, hay que reformar al niño, con lo que se da por supuesto que el niño es malo, y con la consigna de que hay que prepararlo para la vida. ¿Qué vida? Se lo domestica metiéndole una programación de leyes y reglas de conducta. El niño, precisamente, nace con toda su capacidad despierta para agarrarse a la vida, pues la vida es la única maestra que no se equivoca, y lo educa en libertad. En la India hay niños de 6 años que se ganan el sustento para ellos y sus familiares, y la vida y la necesidad son las que se lo han enseñado. Al niño le hace falta la libertad. Más vale un barrendero feliz que un juez o un gran político infeliz. Con toda la mejor voluntad del mundo, la gente religiosa es opresora. Lo que suele llamarse respeto es una forma de miedo. Hay que darle al niño de 6 años el mismo respeto que al presidente de la nación. La función que haga cada uno no tiene ninguna importancia. Todos somos necesarios. El valor para tener en cuenta es ser feliz y buscar tu sitio en la vida. Odiarse a sí mismo. En el corazón de cada joven, existe un trono que le ha sido usurpado. Cuando se restituya ese trono, el joven estará curado. Hay que aprender solo porque se quiere aprender, y para ello hay que respetar y salvaguardar la curiosidad innata del niño. De adentro viene la demanda. Al niño le gusta la enseñanza, lo que rechaza es el método y la manipulación. Al niño se le enseña desde pequeño a odiar su cuerpo, se le hace sentir vergüenza por ciertas partes de su cuerpo, y es nuestra cultura quien lo hace. En las tribus no hay problemas de violación ni de infidelidad, porque no existen traumas sexuales. Si no hubiera ley no habría pecado. La ley solo sirve para las personas programadas, para las libres no. No se puede comenzar la vida con autodesprecio. Los niños van pasando de una experiencia a otra cuando se sacian de la anterior. Si tú detienes esa experiencia, se la cortas, haciéndole creer que es algo malo. No solo provocas un misterio y rompes una evolución natural, sino que habrás metido en él un miedo a algo que desconoce, porque no existe una razón convincente para hacerlo. Si le dices que está mal, lo habrás introducido en la ley expulsándolo del paraíso. Si yo logro que te odies a ti mismo, me será más fácil dominarte, domesticarte, y eso es lo que hace nuestra mal llamada educación. La sociedad te enseña a estar siempre insatisfecho, para dominarte y controlarte. Con ello, la sociedad se ha beneficiado, pero ha pagado un precio muy alto, la guerra. Nunca podrás amar a los demás, si te detestas a ti mismo. El amor significa no hacer violencia, y respetar la libertad. El amor es, yo estoy de tu lado, no estoy en contra de ti. Los niños crecen con la sensación de que los padres están en su contra. Si tú no haces violencia al niño, él tampoco tendrá ganas de ser violento con nadie. Lo primero para cambiar al niño reprimido es destruirle la conciencia, la ley que le impusieron. La conciencia del bien y del mal es lo contrario de la toma de conciencia. La toma de conciencia es la sensibilización, la sensibilidad que no necesita la conciencia. Si eres consciente estás despierto y sensible a todo. Tendremos que aprender a llamar las cosas por su nombre para no engañarnos. El amor no castiga. Castigar o no castigar. El amor no castiga nunca. El respeto no es más que miedo y, de la misma forma,
El castigo no es más que venganza. El acto de llamar a reflexión, que puede ser incluso violento, no es castigo, sino un acto de amor, porque lleva en él la curación como fin. El castigo como venganza, es un acto de odio, que engendra más odio. Cuando el niño no respeta tu libertad o la de los demás, puedes pegarle una palmada en ese momento, para que asocie de dónde viene el golpe. No hay dificultad, porque él aprenderá y comprenderá sin dejarle más residuos. El acto comenzó y terminó con un resultado lógico, como ocurre en la vida. Cuando le echas un sermón que no entiende y percibe tu disgusto y tu rechazo, que sí entiende, comienza a sentirse culpable de algo que es la moral, el deber y las normas, que él no llega a entender, pero que necesita cumplir para tenerte contento. Entonces sí le estás haciendo mucho daño. Y si percibe en ti el resentimiento de la venganza, estarás fomentando en él un violento, vengador y resentido. No lo dudes. Si se sube a un árbol y se cae haciéndose daño, aprenderá a ir con más cuidado, otra vez, y no tendrá sentido de culpabilidad. De la misma manera, el cachete que le puedes dar inmediatamente lo asociará a lo que acaba de hacer, pero ahí no entran la moral ni la culpabilidad, sino la realidad. Pero hazlo siempre sin estar molesto, para que no haya rastro de recriminación ni de acusación, consciente de que eso es amor, lo que no te privará de consolarlo si llora, como harías si se cayera del árbol. Esto es lo que lo diferencia. Si yo quiero cambiarme a mí mismo, tendrá que ser en base a comprensión, intuición, conciencia, tolerancia, sin violencia, pues eso mismo necesitan los demás. Todas las represiones tienen un solo motivo, la insatisfacción de ti mismo, tu intolerancia. No puedes dar libertad si tú no eres libre. No puedes amar si no te amas. Y no podrás fingirlo, pues tu boca puede decir una cosa, pero tu voz, tu actitud y todo tu cuerpo estarán diciendo otra. Habrá una contradicción que contaminará el ambiente. Es preferible hacer ver tu verdad a los demás, mostrando el estadio en que estás, con sencillez, y tu capacidad real en ese momento. Cuando haces el bien desde toda tu persona, como una expresión natural de tu ser, no eres consciente de ello. Cuando eres consciente y te enorgulleces de ello, es que ha entrado en ti el yo que todo lo complica, y después te crees más que los demás. Lo peor de todo es la hipocresía de los padres y maestros, haciendo de modelos que luego no son capaces de cumplir, y de ahí llega el desconcierto y la desconfianza de los niños. Cuando el oído se viene abajo, de esa desilusión de los niños, surge luego el odio. El amor desinteresado existe, es el único al que se puede dar el nombre de amor. El amor no es una droga. El amor es la única necesidad que tiene el ser humano, amar y ser el mismo. La sexualidad no es amor. El amor dice, no soy yo quien te amo, sino que es el amor el que está aquí, es mi esencia, y no puedo menos que amar. Eso surge libremente cuando estás despierto, y se han caído tus programaciones. Cuando comprendes que eres felicidad, no tienes que hacer nada, solo dejar caer las ilusiones. El apego se fomenta porque tú te haces la ilusión, porque así te lo han predicado, y lo has leído en mucha literatura barata de que tienes que conseguir la felicidad buscándola fuera, y esto hace que desees agarrarte a las personas que crees te producen felicidad, por miedo a perderlas. Pero como esto no es así, en cuanto te fallan, o crees que te fallan, vienen la infelicidad, la desilusión y la angustia. La aprobación, el éxito, la alabanza, la valoración, son las drogas con las que nos ha hecho drogadictos la sociedad, y al no tenerlas siempre, el sufrimiento es terrible. Lo importante es desengancharse, despertando, para ver que todo ha sido una ilusión. La única solución es dejar la droga, pero tendrás los síntomas de la abstinencia. ¿Cómo vivir sin algo que era para ti tan especial? ¿Cómo pasarte sin el aplauso y la aceptación? Es un proceso de sustracción, de desprenderte de esas mentiras. Arrancar esto es como arrancarte de las garras de la sociedad. Habías llegado a un estado grave de incapacidad de amar, porque era imposible que vieras a las personas tal como son. Si quieres volver a amar, tendrás que aprender a ver a las personas y las cosas tal como son, empezando por ti. Para amar a las personas, has de abandonar la necesidad de ellas y de su aprobación. Te basta con tu aceptación, ver claramente la verdad sin engaños, alimentarte con cosas espirituales, compañía alegre, camaradería sin apegos, y practicando tu sensibilidad con música, buena lectura, naturaleza. Poco a poco, ese corazón que era un desierto siempre lleno de sed insaciable,
se convertirá en un campo inmenso produciendo flores de amor por todas partes. Mientras suena para ti una maravillosa melodía, has encontrado la vida. Piensa en uno de los pasajes del Evangelio en que Jesús, después de despedir a la gente, se queda solo. Qué hermoso es ese amor. Solo el que sabe independizarse de las personas sabrá amarlas como son. Es una independencia emocional, fuera de todo apego y de toda recriminación, lo que hace que el amor sea fuerte y clarividente. La soledad es necesaria para comprenderte fuera de toda programación. Solo la luz de la conciencia es capaz de expulsar todas esas ilusiones y pesadillas en las que estamos viviendo y, con ellas, expulsar también los rencores, todas las necesidades y los apegos. ¿Cómo empezar? Llamando las cosas por su nombre. Llamar deseos a los deseos y exigencias a las exigencias, y no disfrazarlas con otros nombres. El día en que entres de pleno en tu realidad, el día en que ya no te resistas a ver las cosas como son, se te irán deshaciendo tus ceguedades. Puede que aún sigas teniendo deseos y apegos, pero ya no te engañarás. Aliméntate bien con placeres naturales, disfrutando de la naturaleza, ejercitando los placeres del tacto, del oído, de la vista, del gusto, del olfato. Hay un mundo por descubrir desde nuestros sentidos atrofiados. Te darás cuenta de que no hace falta otra cosa para ser mucho más feliz de lo que consigues ser ahora. Sentirte libre, autónomo, seguro de ti a pesar de reconocerte con todas las limitaciones, o quizá por ello, porque has aceptado el ser sin límites que eres, pero con todas las formas mediocres en las que te desenvuelves. Solo conectarte con la realidad te hará fuerte y no necesitarás apoyos ni apegos. Todos somos necesarios. Poder decir a tus amigos, no pongas tu felicidad en mí, porque yo puedo morirme o decepcionarte. Pon tu felicidad en la vida, y te darás cuenta de que, cuando quedas libre, es cuando eres capaz de amar. El amar es una necesidad, pero no lo es el ser querido, ni el deseo. El vacío que llevamos dentro hace que tengamos miedo de perder a las personas que amamos. Pero ese vacío se llena solo con la realidad. Y cuando estás en la realidad, ya no echas de menos nada, ni a nadie. Te verás libre y lleno de felicidad, como la sabes. Date el gusto de vivir. El reino de Dios está aquí, y es ahora. Es posible que hayas ganado el mundo con el aplauso, pero perdiste la vida. La vida es algo que pasa mientras tú estás ocupado haciendo cosas. No te has dado nunca el placer de vivir, y vas a llegar inconsciente hasta la muerte, sin ser nunca libre como el pájaro, que planea majestuoso, viviendo y siendo. Se dice que un gran sabio le dijo a un emperador romano, cuando llegue el día de tu muerte, morirás sin haber vivido. Despertemos, para que este epitafio no sirva para nuestra tumba. Qué bien se siente uno haciendo lo que quiere. Deja, mientras, a los burros que se reúnan para criticarte. El ser libre y estar despierto a la realidad te permite vivir como un rey. Si tú eres el rey de la creación, ¿qué te importan el ministro, el cardenal o el presidente? No hay más que distanciarse uno de sí mismo, como Santa Teresa, y darte cuenta de cuándo actúa la programación en ti, y de cuándo eres tú mismo. Al darte cuenta de tu programación, y de cómo actúa, a través de ti, ya te has disociado de ella, y ya no tiene fuerza sobre ti, ya no te puede, porque tú eres algo muy distinto a tu programación. Ella no es más que una forma de expresión que usas por hábito, pero nada tiene que ver contigo. Entonces, cuando observas esos hábitos, los tomas con humor. Ya se me pasará, y entonces ya no estás molesto, porque a tu yo verdadero no lo afecta. La vida se escapa, y hay que aprovecharla hasta el fondo. Importa fijarse en la ofensa, para aprender, pero no en el ofensor, que actúa por su programación. Se cuenta de un oso, al que metieron en una jaula de 6 metros de largo, que caminaba de un lado a otro, sin parar. Al cabo de un año, le quitaron la jaula, y el animal seguía paseando los mismos 6 metros, ida y vuelta, incapaz de ir más allá. Se había acostumbrado. Así, los hombres somos incapaces de salir del espacio de la programación. La sociedad te enseña a estar siempre insatisfecho, para dominarte y controlarte. El miedo se aprende. La felicidad no tiene contrapuesto porque nunca se pierde. Puede estar oscurecida, pero nunca se va porque tú eres felicidad. La felicidad es tu esencia, tu estado natural, y, por ello, cuando algo se interpone, la oscurece, y sufres por miedo a perderla. Te sientes mal,
porque ansías aquello que eres. Es el apego a las cosas, que crees que te proporcionan felicidad, lo que te hace sufrir. No has de apegarte a ninguna cosa, ni a ninguna persona, ni aun a tu madre, porque el apego es miedo, y el miedo es un impedimento para amar. El responsable de tus enfados eres tú, pues aunque el otro haya provocado el conflicto, el apego y no el conflicto es lo que te hace sufrir. Es el miedo a la imagen que el otro haya podido hacer de ti, miedo a perder su amor, miedo a tener que reconocer que es una imagen la que dices amar, y miedo a que la imagen de ti, la que tú sueñas que él tenga de ti, se rompa. Todo miedo es un impedimento para que el amor surja, y el miedo no es algo innato, sino aprendido. El miedo es provocado por lo no existente. Tienes miedo porque te sientes amenazado por algo que ha registrado la memoria. Todo hecho que has vivido con angustia, por unas ideas que te metieron, queda registrado dentro de ti, y sale como alarma en cada situación que te lo recuerda. No es la nueva situación la que te llena de inseguridad, sino el recuerdo de otras situaciones que te contaron o que has vivido anteriormente con una angustia que no has sabido resolver. Si despiertas a esto, y puedes observarlo claramente, recordando su origen, el miedo no se volverá a producir, porque eliminarás el recuerdo. No tengáis miedo. Con la religión nos han metido muchos miedos que están ahí y que hay que solucionar. No tengáis miedo, dice Jesús en el Evangelio. Todo el Evangelio está lleno de estas advertencias. No temáis. No os preocupéis. No os aflijáis. Pero nosotros hemos hecho una religión llena de tabúes y temores, llena de ideas falsas y de falsos ídolos. Había una madre que no conseguía que su hijo pequeño regresara a casa antes del anochecer, después de jugar. Para asustarlo, le dijo que había unos espíritus que salían al camino tan pronto se ponía el sol. Desde aquel momento, el niño ya no volvió a retrasarse, pero cuando creció tenía tanto miedo a la oscuridad y a los espíritus, que no había manera de que saliera de noche. Entonces su madre le dio una medalla, y lo convenció de que, mientras la llevara consigo, los espíritus no se atreverían a atacarlo. El muchacho salió a la oscuridad bien asido a su medalla. Su madre había conseguido que, además del miedo que tenía a la oscuridad y a los espíritus, se le uniese el miedo a perder la medalla. La buena religión te enseña a liberarte de los fantasmas, y la mala a fiarte de las medallas. No metamos a Dios en los fantasmas. A Dios solo se lo puede conocer por la vida, que es su manifestación. Él está en la verdad, y de despertar a la verdad se trata. Estamos programados. Para mí, muchas veces es difícil combinar los roles de padre espiritual y de psicólogo. Vienen a ti a que les des un consejo moral que los tranquilice y, si resulta que lo que necesitan es una terapia y se la das, se escandalizan, y entonces creen que los has dañado en sus sentimientos o creencias. A nadie has hecho daño, sino que has llamado las cosas por su nombre. Es nuestra programación la que nos hace sufrir. Un día vino un señor, desesperado porque otro señor había estado tocando los genitales de sus dos niñas de pocos años, y él, que lo sorprendió, quería matarlo. Y las niñas estaban ahora llenas de miedo, no por lo que sucedió, sino por la reacción de los padres ante el hecho. El padre no quería ver esto, y me miraba como si estuviese loco. Su programación no le permitía ver que, si él hubiese reaccionado como si nada hubiese pasado, delante de las niñas, estas lo tomarían como un juego, y nada alarmante quedaría registrado en sus mentes. Puedes pedir explicaciones, romperle las narices o tratar de reaccionar con el señor que tocó a las niñas. Pero si estás programado para pensar que la acción en sí es pecaminosa, y que las niñas han sido mancilladas, y todas esas cosas de nuestra cultura, estarás atrayendo hacia ellas tu alarma y tus miedos, mucho más que los tuyos, pues ellas, que no están programadas, registrarán en sus mentes una alarma que unirán al acto en sí, sin más explicaciones y para siempre. Tendrán miedo a todo lo que se relacione con ello, un miedo que será inconsciente, irracional, y por ello mucho más peligroso. En cuanto al señor que tocó a las niñas, en el peor de los casos, es un ser enfermizo, con una sexualidad sin desarrollar, y no el sádico y pervertido que se suele ver en él, que hay que defenderse de él, de acuerdo, pero si estás despierto, llamarás las cosas por su nombre y te darás cuenta de que los miedos que provocas sobre él son los mismos que metieron en tu infancia, ante actos similares. Si piensas con realismo, verás que el prójimo,
igual que tú es miedoso, infantil, egoísta y estúpido. Y no es que lo sea, sino que es su programación la que hace que se muestre así. Nadie te defrauda en la realidad. Es el juicio que tenías de la persona de cómo debería ser lo que te ha defraudado. Cuando te enamoras de una persona, lo haces de una imagen, la imagen de tus sueños. Así también el mundo de la realidad, que vives de lo que tú crees realidad, es falso, porque está sujeto a conceptos. Los conceptos no son más que añadiduras que ha puesto tu cultura. La felicidad es tu esencia, tu estado natural. Arrepentimiento, una trampa. En la cárcel real, es el guardián el que tiene la llave, pero en la cárcel psicológica en la que estamos metidos por nuestra programación, es el prisionero el que tiene la llave, pero lo malo es que no se da cuenta. Ay de ti, si ves esto claro, porque irremediablemente vas a salir de tus prisiones psicológicas y vas a cambiar para llamar a las cosas, personas y situaciones por su nombre. Entonces ya no hay vuelta atrás. Te va a ser duro, pero más duro es vivir a ciegas, adormilado. Jesús insiste en la metanoia, en vivir la vida bien despiertos, sin perderse nada. El arrepentimiento es morir de verdad al pasado para instalarse en el presente mirándolo con ojos nuevos. El concepto de arrepentimiento, tal como nos lo explicaron, era como una trampa. Si no hubiese arrepentimiento quizá no habría pecado, porque mucha gente peca para arrepentirse. Es un juego psicológico con nosotros mismos en el que buscamos terminar el juego con el arrepentimiento. Es una forma de desahogarse emocionalmente y recibir aceptación, aprobación, con el perdón. Por eso, metanoia no quiere decir estar arrepintiéndose una y otra vez, sino despertar a la verdad. Todo miedo es un impedimento para que el amor surja, y el miedo no es algo innato, sino aprendido. Cambia tu programación. Los hombres buscan y huyen de muchas cosas, y no entienden que, tanto lo que buscan fuera como aquello de lo que huyen, está dentro. Estás intentando escapar de algo que está dentro de ti, tu inconsciente, en donde están grabadas todas tus programaciones. Y lo que buscas, el amor, la felicidad, está dentro de ti. Eres tú mismo. Es el despertar a tu suficiencia lo que va a liberarte. La resolución de todo está dentro de ti, y si consigues ser suficiente, ya has llegado a ser tú mismo. Pero mientras no se te vayan tus neurosis de adormilado, no intentes cambiar el mundo, antes despierta tú. Mientras duermes y sueñas, ves a las personas y al mundo igual que te ves tú. El día que cambies, cambiarán todas las personas para ti, y cambiará tu presente. Entonces vivirás en un mundo de amor. El que ama, termina siempre por vivir en un mundo de amor, porque los demás no tienen más remedio que reaccionar por lo que él los impacta. Ahora piensa en las personas con las que ordinariamente vives y trabajas, y en los problemas que tienes con ellos. ¿Sabes la solución? Te voy a decir un remedio mágico, porque no falla nunca. Cambia tu programación y todo cambiará. Renuncia a tus exigencias. Lo más importante para vivir el presente, tanto contigo mismo como con los demás, es renunciar a las exigencias. Las exigencias son la fuente de todo problema de relación y convivencia. Exiges que el otro no sea egoísta, que no sea indiferente, y te autoconvences de que lo haces por su bien. ¿Que lo haces por su bien? Y entonces, ¿por qué te molesta su actitud? ¿No será que están reflejando algo que no te permites a ti mismo? No te engañes, llama las cosas por su nombre. No seas exigente contigo mismo y comenzarás a no exigir a los demás. Sal de esa programación que te tiene prendido en el árbol del bien y del mal y comenzarás a aceptar la realidad sin juicios ni críticas. Cuando te molesta que tu amigo sea exigente, es que tú lo eres también. Cuando te molesta que no reaccione, no seas exigente y no le pidas lo que no está dispuesto a hacer en ese momento, pero puedes comprenderlo y no juzgarlo, sino esperar que él sepa por sí solo, salir de su pasividad. Eso puede ayudarlo, y en cambio la exigencia no. No te compete a ti apresurar los resultados, porque tú no estás para arreglar el mundo, sino para amarlo y comprenderlo. No te das cuenta de que, cuando buscas un resultado y luchas por él, lo que haces es buscarte a ti mismo. Quieres, en el fondo, tener razón y demostrarlo. Olvidas que, para cada persona, la vida tiene reservados un ritmo y una ocasión. Mira a las personas, tal como son, respétalas, acéptalas y trata de comprenderlas allí, en donde están, y dales la respuesta que a ti te corresponde, la del amor y la comprensión. El mundo de la realidad,
que vives es falso, porque está sujeto a conceptos. Los conceptos no son más que añadiduras que ha puesto tu cultura. Ejercicio de fantasía. Piensa en una persona conocida, y date cuenta de las veces que le has exigido comportarse de determinada manera, y pídele perdón por haber querido cambiarla. Habla con ella con sinceridad, sin miedos. Puedes decirle algo así: tú haz tu propia vida. Yo no voy a enfadarme porque obres de una manera distinta a como yo lo haría. Entiendo que eres libre de hacerlo, pero eso no quiere decir que no voy a protegerme de las consecuencias de tus actos. Yo me protegeré cuando lo crea necesario, pero no voy a protegerte de ti mismo. La persona libre es la que es capaz de decir sí o no con la misma sencillez en cualquier circunstancia. Si a veces dices sí por no desilusionar a la gente, eso no es amor, es cobardía. Un gran ejercicio para el amor es saber decir no. Cuando alguien te pide algo insistentemente, como si le fuese la vida en ello, y tú no ves lo positivo de que accedas, sé capaz de decir sencillamente, y todo lo enérgicamente que sea necesario, que tú no sueles hacer regalos ni concesiones a las personas, si no tienes claros los medios ni los motivos psicológicos para hacerlos. Porque, si no, te vas a quedar resentido de su imposición, y él va a ser una víctima de ese resentimiento que provoca, y, además, estarás retrasando su crecimiento y su autonomía como persona. Ser disponible, estar abierto, no es eso. Eso es miedo a perder la imagen y cobardía ante la verdad, porque decir la verdad es, a veces, difícil. No quieres darle un remedio, pero quieres que se cure y, en cambio, no aguantas que se porte así, cobarde, egoísta, hipócrita. ¿Qué hay de bueno en tu actitud? Si hubieras estado completamente libre del sentido de culpabilidad, le hubieras dicho sencillamente que no. El egoísmo es exigir que el otro haga lo que tú quieras. El dejar que cada uno haga lo que quiera es amor. En el amor, no puede haber exigencias ni chantajes. Algunos me han preguntado cuándo voy a hablar de Dios, y yo creo que, en lo dicho hasta ahora, lo único que he hecho es hablar precisamente de Dios. A Dios solo se le puede conocer por la vida, que es su manifestación. Él está en la verdad, y de despertar a la verdad se trata. Se cuenta que un árabe fue a visitar a un gran maestro y le dijo: tan grande es la confianza que tengo en Alá que, al venir aquí, no he atado el camello. Y el gran maestro le contestó: ve a atar el camello, idiota, que Dios no se ocupa de lo que tú puedes hacer. Dios es padre, pero un buen padre que ama en libertad, y quiere y propicia que su hijo crezca en fuerza, sabiduría y amor. El niño que está apegado a sus padres, es un niño enfermizo psicológicamente, por culpa de sus padres. El niño es incapaz de amar, pero necesita ser amado. Es un ser que nace espontáneo y libre para buscar y aprender, desarrollando su experiencia con sus 5 sentidos y la atención alerta para captar la vida. Si sus padres le condicionan el amor que necesita a una obediencia y a unas reglas, perderá su libertad, y por miedo a perder el amor de sus padres, su acogida y sus caricias, comenzará el apego. Tiene miedo a la angustia que le produce el rechazo de sus padres, y solo por eso se someterá. Eso es un chantaje afectivo que va a pagar muy caro durante toda su vida. Ese niño crecerá creyendo que el amor, el cariño, hay que comprarlos, y tendrá una dependencia y un apego que confundirá con el amor. Su mente estará programada. Las personas programadas van buscando siempre hacer las cosas mejor. Van ansiosos de victorias, de conquistas, de logros, y nunca están satisfechos. Por eso sufren tanto cuando no alcanzan las metas que su exigencia les impone. Son seres que no viven ni disfrutan con lo real. Estos seres extienden su exigencia a los demás, y, por eso están incapacitados para amar. Buscan la felicidad donde no está. Solo en la libertad se ama. Cuando amas la vida, la realidad, con todas tus fuerzas, amas mucho más libremente a las personas. Si disfrutas de 1000 flores, no te agarras ninguna, pero si agarras solo una, no disfrutas del resto. La causa de mi felicidad no es el amigo, pero brota cuando estoy con él. Antes creía que la sinfonía sonaba solo cuando estábamos juntos, pero ahora veo que la felicidad no es casual. La felicidad es evidente siempre si no le pones estorbos. Los estorbos más grandes de la felicidad pueden ser los apegos. Lo que importa no es ni tú ni yo, sino la relación, libre de exigencias, del amor. Hagas lo que hagas, no tengo miedo a que me ofendas ni a ofenderte. No tengo ningún deseo de impresionarte. Prefiero ser sencillamente lo que soy, con mis formas,
y deseo que me aceptes así. Precisamente con esta relación, tiene sentido el matrimonio, y no por las promesas ni los contratos. Ya que no te necesito para ser feliz, no te ato ni me ato. Tú eres mi instrumento favorito, pero no renuncio a escuchar los demás. El amor es una sensibilidad que te capacita para escuchar todos los instrumentos, precisamente porque uno despertó más hondamente esa sensibilidad. Y la armonía se logra cuando, juntos, estáis disponibles y sensibilizados para escuchar todas las melodías. El amor y la felicidad están dentro de ti, eres tú mismo. Otro ejercicio. Piensa en alguna temporada en que te sentiste rechazado, desatendido o humillado. A ver si consigues comprender la situación con realismo, mirándola con sinceridad, en profundidad, y puedes descubrir que, si tú no te dieras por ofendido, no existiría rechazo ni humillación alguna. Quizá encuentres que haya existido una actitud de rechazo o de desaprobación, pero ¿qué tiene que ver la actitud del otro con tu ser? Tú eres lo que eres, independientemente de lo que digan o piensen los demás. Las formas, las actitudes, los pensamientos y los sentimientos cambian y tú sigues siendo tú, y de la misma forma cambian los pensamientos, actitudes y sentimientos de las otras personas, mientras ellas siguen siendo lo que son. Entonces, ¿qué es lo que te ofende? ¿La persona o sus formas? Las formas no te pueden ofender, porque son cosas cambiables que no existen. Los juicios que las personas hacen de ti nos expresan mucho más de sus formas, de su programación, que de ti. No tiene sentido que te ofendas. Y si no, acuérdate de Buda, al que una vez insultaron, y él no se inmutó, y dijo que no podía afectarlo, y explicó que si alguien le traía un regalo, y él no lo aceptaba. ¿De quién era el regalo? De la persona que lo trajo. ¿Verdad? Pues si no quieres enfadarte, no aceptes el insulto ni el regalo. El enfado. ¿Qué es? Que tú no te conformas con las exigencias de mi programación, que no te gusta mi forma de actuar, no tiene lógica. Puede que tengas buena intención, pero no puedes hacer al otro según tu buena voluntad. Resulta que, mirado claramente, lo que está ocurriendo es que, porque uno se porta mal, al otro le sube la presión. El entender esto bien, sin identificaciones, es una liberación. En la violencia del místico, no entra nada personal. No hay en él violencia que venga del miedo, ni del desprecio, ni de exigencia alguna. Puede violentarse con el otro para defenderse del mal, del otro, pero lo hará sin emociones, aunque estará lleno de amor. Solemos reaccionar ante las imágenes que nos reflejan los otros. Vemos en el otro lo que estamos deseando ver, lo idealizamos, o ponemos en él nuestros miedos, lo rechazamos, y así nos impedimos conocer al otro en su realidad. ¿Qué es el pecado? Cuanto más libre albedrío tengas, menos posibilidad de pecar. El pecado es una enfermedad de la esclavitud. Pecas si eres esclavo de la ley, pero si eres consciente de que Cristo te liberó, eres libre, y la libertad de la que habla Jesucristo es la de estar despierto. Antes de cambiar a los demás, cambia tú. Limpia tu ventana para ver mejor. Pon la atención en la causa negativa que te ha hecho sufrir, no en el que te ha ofendido. La causa es la programación. Esa programación te la metieron desde niño. Tú no tienes la culpa de ello, como tampoco la tiene el otro. Al llegar a este estado, verás que todo lo que te sucede es bueno, como el agricultor que tiene pozos de agua, y está tranquilo porque ya no depende de que llueva o no. Todo lo verás bien y con sosiego. Si no sabes el origen de tu enfermedad, no la curas, sino que la reprimes, y siempre estarás sufriendo por ella. Si sabes su origen, ya tienes su curación a mano. Todo cambio auténtico se efectúa sin esfuerzo alguno. La persona humana tiene unas energías fabulosas en reserva, para cuando necesita ponerlas en marcha. Lo importante es descubrir lo que está ocurriendo en ti y a tu alrededor, para saber lo que anda mal y sus causas. Importa el estar despierto. El ir al templo no te va a cambiar, ni el hacer novenas a los santos. Eres tú el que ha de cambiar. Recuerda que no sirve el decir, Señor, Señor, sino hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que seamos fieles a la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. Hace falta despertar. El miedo solo se te quita buscando el origen del miedo. El que se porta bien en base al miedo es que lo ha domesticado, pero no ha cambiado el origen de sus problemas, está dormido.
Todo cambio auténtico se efectúa sin esfuerzo alguno. La persona humana tiene unas energías fabulosas en reserva, para cuando necesita ponerlas en marcha. El ser es lo que vale. El hombre se afana en descubrir a Dios, pero no se afana en descubrirse a sí mismo. ¿Cómo es ese hombre que busca a Dios? Si no te conoces a ti mismo, no podrás conocer a nadie. Te moverás como un autómata. Si provienes de una familia que se deprimía, tú seguirás deprimiéndote. Si tu familia ha sido agresiva, tú tomarás la agresividad como lo más corriente. En otras culturas, cuando un hombre decide morir, elige al hijo mayor para que sea el que tenga el privilegio de tirar de la cuerda, para ahorcarse, y los amigos y parientes celebran ese ahorcamiento con un banquete. Pues esto es una clase de programación como otra cualquiera. No es mejor ni peor que la que nosotros tenemos. Si las cosas que consideras malas no las haces porque te programaron para no hacerlas, ¿qué mérito tienes? El sentido de culpabilidad y el miedo que te han metido en el cuerpo son la causa de que evites hacer las cosas que consideras malas. Actúas como un robot programado. Si no te paras, bien despierto, cada vez que vayas a decidir una cosa, a sopesar la realidad y las consecuencias que puedan sobrevenir de lo que vas a hacer. ¿Cómo vas a ser responsable de lo que decidas? De la otra manera, aun cuando no seas culpable de una programación que te han impuesto sin tu consentimiento, sí eres culpable de decidir por hábito sin preocuparte de las consecuencias. Tienes la obligación de despertar, y una vez despierto y consciente, ya eres libre para decidir lo que quieres. Conócete bien a ti mismo y de dónde proceden tus motivaciones antes de juzgar malo o bueno, nada ni a nadie. Dios nos libre de los que se creen santos. Decía Santa Teresa, a ese señor, si no fuese tan santo, sería más fácil convencerlo de que anda equivocado. Los que mataron a Jesús, sí, nos creemos que eran malos, es que no hemos entendido para nada el Evangelio. Los fariseos eran los buenos, y los publicanos eran considerados bandidos, porque cobraban los impuestos a los pobres y se sometían a los ricos. Se los consideraba, con razón, los exprimidores de los pobres, pues los ricos nunca pagaban. El recaudador era un hombre protegido por el gobierno, y por eso se lo llamaba publicano. Pues bien, Jesús trataba con ellos, y de entre estos publicanos, Jesús sacó un amigo, uno de sus apóstoles. Dicen que Gandhi hablaba primero y después practicaba, y que Jesús practicaba antes de hablar, y por eso nadie podía prever lo que iba a hacer. Si hoy viviese con nosotros sería, a lo mejor, hasta capaz de ir a comer con Reagan, que ya es mucho, escandalizándonos a todos los que creemos tenerlo todo claro. Jesús desmontó y rompió todos los esquemas y cuestionó las palabras sagradas de la Biblia. Cuestionó su interpretación y la manipulación que se hizo de ellas. A Jesús no le interesaba que lo reconociesen como Mesías, el Mesías que ellos esperaban, sino que quería ser él mismo fiel a la verdad. En la presencia de Jesús todo ser queda desvelado, no hay medias tintas, porque Jesús es la plena autenticidad. Si no odias a tu padre y a tu madre, no eres tú mismo y no podrás seguirlo. Odiar la figura del padre y la de la madre, no a la persona, es lo que está diciendo Jesús. Si aún vives de lo que tus padres grabaron en tu mente, y no eres capaz de emanciparte, es como si tus padres y su cultura respondieran por ti. Más vale la conciencia que la adoración, porque la conciencia es, en sí, adoración, despertar a la verdad de Dios. Más vale el hombre que el sábado, dijo Jesús, contrariando la programación más seguida por la religión judía. Y por eso mataron a Jesús, por blasfemo. ¿Cuántas veces habremos crucificado a Jesús con nuestras buenas intenciones? Krishnamurti dice, todo conocimiento corrompe, todo pensamiento y concepto corrompen. Somos esclavos de ellos. Perdónalos, Padre, que no saben lo que hacen. No crucificaban a Jesús sino sus conceptos. Al decir hombre, ¿a quién me refiero? Si nos referimos a la palabra hombre, sin concepto, es un nombre genérico, un hombre libre de toda añadidura. Como cuando digo árbol, estoy nombrando a un hombre, sin historia, sin cultura, sin sexo, que se puede aplicar tanto al hombre cavernario como al de ahora, al niño y al viejo, a la mujer y al varón, al chino como al africano. Cuando hablamos del hombre general, pues,
Hemos de desnudarlo de todo concepto. Ningún concepto puede definir a Dios. Santo Tomás dice que hay tres maneras de conocer a Dios: en la creación, en la actividad, la vida, y en la oración, pero que la manera más real es conocerlo como el gran desconocido. Si no te conoces a ti mismo, no podrás conocer a nadie, te moverás como un autómata. Poco sirven las palabras. La realidad siempre es concreta, pero los conceptos solo pueden acercarse a la realidad si son abstractos. Cada uno de nosotros tenemos unas peculiaridades que no son esenciales, salen de nuestra identidad esencial, es algo específico lo que hace que cada uno sea uno, y para lo cual no existe adjetivo que lo defina. No sirven las palabras. Entonces, al intuir lo específico de una persona, me formo una imagen y la registro en la memoria, en un recuerdo, lo cristalizo en un solo aspecto de su ser, y además queda aprisionada en un concepto que le queda chico, porque es incapaz de definir lo que captó la intuición. La persona es siempre evolutiva, en movimiento, mostrando distintas y continuas facetas que son infinitas y no se pueden fijar. Párate a escuchar a una persona, pero con la mente limpia de recuerdos y conceptos prefijados de ella, y verás cómo te sorprende a cada instante con facetas desconocidas, siempre nuevas e imprevisibles. Ahora piensa que, si al hombre no se lo puede clasificar, a Dios, que es la unidad, menos. Los prejuicios son los que fijan a las personas. Prueba a verte a ti con ojos nuevos, luego a las personas más cercanas, luego a la naturaleza, y así estarás más cerca de poder ver a Dios sin conceptos, despojado de los ídolos en que lo convertimos. Lo cierto es que la realidad concreta es el concepto abstracto, porque la realidad siempre fluye, siempre está en movimiento como la persona. Las células de la persona se van renovando en cada instante, mientras la persona sigue siendo la misma, se va mostrando de mil formas, por lo que es imposible enmarcarla en una de ellas. Así, somos cambiantes como un río siempre en movimiento. Tener conceptos para la realidad es una injusticia. Es como querer cristalizar las olas, que no son cosas, sino acciones. Igual le pasa a toda la creación, y con más razón, a las personas. No puedes meter un huracán en una caja, y tampoco puedes meter la realidad en una caja. Los límites de la realidad son inmensos y movibles. Lo que ocurre es que el mundo en que estamos acostumbrados a movernos no es la realidad, sino un conjunto de conceptos mentales. Solo los místicos son capaces de ser tan libres como para vivir la realidad tal como es. Lo cierto es que tal libertad asusta, nos impone, porque supone romper con todo o, por lo menos, cuestionarlo todo. Ellos le ponen interrogantes a todo. Más vale la duda que la oración. Acordaos. Lo que ocurre es que no tenemos la verdad sino la fórmula. Hay que pasar por encima de la fórmula, para llegar a la verdad. En la presencia de Jesús todo ser queda desvelado, no hay medias tintas, porque Jesús es la plena autenticidad. Ejercicio 1. Acordémonos del camello que creía estar atado. ¿Cuáles son las cosas que me causan miedo? Ordinariamente, resulta más fácil romper las paredes de cemento que las de tu mente. Es que el hombre no quiere salir de la cárcel, porque prefiere lo conocido al cambio. Le es más cómodo hacerlo acostumbrado. Tu miedo brota de la manera que tienes de ver las cosas y de las consignas de tu mente. Analiza sinceramente, sosegadamente, cuáles son tus cárceles imaginarias y el porqué de tus miedos. Cuestiónalo todo y saca la realidad que hay detrás de los cuestionamientos. El día en que sientas el vacío de quedarte sin nada a qué agarrarte. Buena señal. Entonces ya puedes comenzar a construir con realidad. Las fronteras solo estaban en tu mente, como las fronteras que querían que yo viese desde el avión. Eso es querer fragmentar la realidad, y la realidad es global, es unidad. En cuanto me creo indio, inglés, catalán, vasco o castellano, soy un producto de mi cultura, y como tal pienso y actúo como una máquina, como un robot. Hay que ver y obrar por propia visión y libre albedrío. ¿Es que el fin justifica los medios? La realidad no conoce fronteras, y la naturaleza tampoco. Tu esencia, tu ser, no es ser español, ni catalán, ni francés. Entre tú y el otro tampoco hay fronteras, porque ambos pertenecéis a la unidad. Lo que ocurre es que, de no tener palabras, no habría cosas. Por eso, la realidad se capta mejor en el silencio. Se capta fluida, en movimiento. Estúdiate a ti mismo y
Estudia las reacciones que se disparan en ti ante las cosas. Ver las cosas y las personas sin nombre, sin conceptos, tal como son en cada instante. El día que veas a un niño embobado, atento y admirado de ver volar un pájaro, si vas y le enseñas la palabra pájaro para definirlo, el niño se quedará con la palabra, pero dejará de ver al pájaro. Krishnamurti dice: ¿veis cómo los niños miran con admiración a los pájaros? Si les dices un nombre, creerán que todos los pájaros son iguales, puesto que tienen el mismo nombre. Son los nombres los que fijan las cosas. Si no sabemos el nombre de una cosa, nos sentimos desasosegados, como si necesitásemos clasificarla. Hay que entender que los nombres se les ponen a las cosas porque es necesario en la práctica, pero que es muy peligroso quedarnos en el nombre, como en el concepto, porque es así como funciona la ciencia del bien y del mal, que clasifica sin profundizar. Hay que vomitar la ciencia del bien y del mal, como hacían los místicos para volver a entrar en el paraíso. Prueba a verte a ti mismo con ojos nuevos, luego a las personas más cercanas, luego la naturaleza, y, así, estarás más cerca de poder ver a Dios. Ejercicio 2. Mira todo lo que alcance tu vista sin poner ningún nombre. Pasa más allá del concepto, y ve la realidad que hay detrás de cada cosa, sin fragmentación, englobando, tratando de descubrir la unidad. No podrás explicarlo con palabras. No existen las etiquetas para la realidad. Por eso, al místico no le dan ganas de hablar. ¿Cómo explicaría el mundo que él descubre viviendo metido en la realidad que le descubre la sabiduría? Solo te cuenta parábolas, para ver si saca su esencia. Eso mismo hacen los poetas. León Felipe dice: la distancia entre un hombre y la realidad es un cuento. El poeta, por medio de un cuento, te hace captar una realidad sin etiquetas. No se puede narrar lo inefable sin disparates que parecen sin sentido, que van más allá de los conceptos, como ocurre en los evangelios. Lo que nos narran los evangelios es un misterio, pero luego, la Iglesia ha querido encerrar ese misterio en una cárcel de conceptos y normas. Si no eres capaz de expresar la esencia del árbol con el nombre árbol, ¿cómo vas a tratar de expresar a Dios? El que sabe, no dice. El que habla, no sabe. Esto dicen en Oriente. El mismo idioma constituye una forma de programar a las personas. En realidad, nadie tiene la capacidad de ofenderme. Lo que me ofende es la forma en que interpreto el lenguaje. Ocurre cuando yo relaciono esa palabra que has dicho con una imagen determinada o un concepto. Es la etiqueta que lleva colgada la palabra. Solo algo de la realidad queda desvelado por la palabra que empleamos continuamente, y con esa fracción nos movemos, sin indagar dónde queda lo demás. Hasta los científicos reconocen no conocer más que una parte pequeñísima de la realidad. Algo nos dan a conocer el concepto y la palabra, pero el movimiento, la inmensidad, el no poder expresarla ni encajarla, ni definirla, eso, lo tenemos que deformar cuando queremos expresarlo con palabras. El ciego, cuando le describen con palabras lo que es el color amarillo, no tiene ni la menor conciencia de cómo es ese color. Para comprender la realidad, el místico hace como el pájaro, no se agarra a nada. La realidad no se deja encerrar en fórmulas. Todas las religiones creen, o quieren tener la verdad, poseer toda la verdad. La realidad, la verdad, por ser una, no es de nadie en exclusiva, porque es de todos, pero menos lo es de los que quieren cristalizarla, porque eso que se deja atrapar, ya no es verdad. Cuando el sabio señala la luna, el necio se queda mirando el dedo. Eso es lo que ocurre con las religiones cuando quieren atrapar la verdad. E igual ocurre con los idealistas en política, y en cualquier campo, en que se trata de poseer la verdad. El terrorista es un hombre programado para morir por su tierra, por su política, por su religión o por algo que cree su verdad, y lo hace creyendo liberar el mundo, y encontrar en ello la felicidad. Y lo único que ocurre es que son unos adoctrinados, no conocen la sabiduría. Es posible que alguno no lo sea, pero la mayoría son producto de un fanatismo proporcionado por su programación cultural o religiosa. Y lo peor es que no tienen la menor conciencia del daño que, con su fanatismo, pueden hacer. Los adoctrinados dieron play a cosas tan crueles como quemar en la hoguera a los considerados herejes o brujas, en nombre de su religión fanática. La verdadera religión tendría que liberarnos, quitarnos miedos y no esclavizarnos. No predicamos que la Eucaristía es un banquete de amor. La religión ha querido sacar,
traspasar relatos del Evangelio al pie de la letra. Si hubiésemos nacido en Oriente, nos daríamos cuenta enseguida de que las parábolas del Evangelio, y muchos hechos narrados en él, son solo como cuentos para que extraigamos de ellos la realidad. Allí se habla de ti. Cuando planteas si eres cabrito u oveja, no se refiere a los demás, sino a ti. Y cuando menciona los terrenos áridos, pedregosos o con espinas, no se refiere a diferentes personas, sino a que tú analices cuánto tienes de árido, de pedregoso, de espinoso y, también de buena tierra, que da el 100 por 1. La buena nueva, no está hablando de un mundo separado, sino de ti, y te anuncia que todo lo malo se destruirá y lo bueno aflorará. Pero si, en vez de esto, predicamos miedo y reglas terroríficas. ¿Qué buena nueva es esa? Jesús trataba de liberar de la opresión a la gente. La mayoría de las personas religiosas son idólatras. Todas las cosas que se dicen de Dios, si las tomáramos al pie de la letra, ¿a dónde nos conducirían? ¿Qué tipo de Dios predicamos? Hay que tener cuidado, pues si no cuestionamos todo, fácilmente caeremos en esa idolatría. Dios es tan inefable que no se puede explicar. Dios es lo incomprensible, el misterio absoluto. Al olvidarnos de esto, formamos un ídolo de conceptos. Dios se manifiesta en la vida, y la vida, si la metemos en conceptos, nos resulta tan misteriosa como Dios. Solo podemos conocer la vida viviendo, y a Dios solo llegamos viviendo y conociéndonos. San Juan de la Cruz se pregunta: ¿qué hacemos nosotros al hablar de Dios? Él intuye la imposibilidad de encerrar a Dios en palabras, y solo lo expresa con poesía, solo con analogías que en nada se parecen. Santo Tomás de Aquino dice: todo el intelecto humano es incapaz de describir la esencia de una hormiga, cuanto más la esencia de Dios. Pero quizá mirando la esencia de esa hormiga, podamos acercarnos a la esencia de su creador. Las ideas son las que nos confunden, y pueden ser un gran obstáculo para conocerlo. Las mismas preguntas que se hacen acerca de Dios son absurdas. Dionisio, el místico, dice: Él no es luz ni tinieblas, no es persona, ni bueno, ni malo, ni esta cosa ni la otra, pues a Él no se lo puede encerrar en una palabra. A Krishnamurti lo quisieron entronizar como jefe de la orden, que lo había educado, pero él, en el discurso que dijo el día que lo querían entronizar, desbarató todo al decir: no me podéis seguir a mí, ni a nadie. El día que sigáis a una persona, dejará de existir la verdad. Si seguimos a alguien nos quedamos con la fórmula: hay que ser iluminado, no seguir a los iluminados. Hay que mirar la luna, y no quedarse mirando el dedo. Quizá una prostituta pueda entrar en el cielo, antes que una monja, porque la prostituta, a fuerza de vivir y conocer la vida, puede llegar a amar, pero la monja puede, por buscar amar a Dios, dejar de amar a todo el mundo. Cuando el ojo no está bloqueado, el resultado es la visión. Cuando el oído no está bloqueado, el resultado es poder escuchar, y cuando la mente no está bloqueada, el resultado es la verdad. Cuando el corazón no está bloqueado, ya existe el amor, y cuando no hay apego en la persona, ya existe la felicidad. Bien mirado, el ateo no existe, pues si no podemos concebir ni expresar a Dios, tampoco podemos negarlo. No se niega lo que no se conoce. Los ateos, lo que niegan son los conceptos. La vida no tiene sentido para unos, pues la ley de la vida, como la de la selva, desborda toda forma y todo concepto, pero para los místicos, el fondo de la vida, la realidad es un campo maravilloso, inagotable de luz, de amor, de paz y felicidad. ¿Cómo explicar esto? Hay que ver y obrar por propia visión y libre albedrío. Ejercicio 3. ¿Qué es lo que uno desea de verdad? Siempre estamos deseando cosas, pero como la sabiduría, es descubrir lo que uno no necesita. ¿Qué es lo que, en realidad, no necesito de lo mucho que tengo a diario? Busca, como si estuvieses en un gran supermercado, las cosas que no necesitas, anótalas y apártalas. Tú no podrás llegar a la paz, si no descubres antes los obstáculos que te impiden llegar a ella. Tú llevas la paz dentro. Descúbrela. Haz también ejercicios de sensibilización, escuchando los ruidos que te rodean y el silencio que hay detrás de ellos, para sensibilizarte con lo que está pasando dentro de ti y descubrir tu alrededor con ojos nuevos. El maestro no es el que guía, sino el que ayuda a que te descubras tú mismo y descubras, desde ti, la realidad. Él no puede definirla ni explicarla,
pero sí ayudar a sensibilizarte para que puedas percibirla por ti mismo. La verdadera religión tendría que liberarnos, quitarnos miedos y no esclavizarnos. Dios está en la vida. La palabra y el concepto distorsionan la realidad. Si de un animal, que nunca has visto, te enseñan solo la cola, no podrás saber cómo es el animal. No conoces su conjunto y, por lo tanto, ni siquiera sabrás el sentido de realidad que encierra la palabra cola, porque, separada de su conjunto, pierde la realidad global que le da sentido. La palabra Navidad crea, en nosotros, una serie de emociones y sentimientos que nada tienen que ver con la realidad. En la naturaleza no existe la Navidad. La Navidad está programada en la mente cristiana como el Ramadán, en los árabes, y la Pascua en los judíos. Todo es ilusión de una palabra que crea unos conceptos y unas emociones. De igual manera, en la práctica, la religión no existe, puesto que en realidad no la constituyen más que un conjunto de palabras y conceptos. ¿Qué tiene que ver la palabra Dios con la realidad? Nos hemos olvidado de la realidad, con la sustancia que la palabra trata de indicar, y nos hemos quedado con la palabra. Lo que importa no es la palabra, ni el concepto, ni los símbolos. Todos los símbolos son imprecisos, y lo importante es que ellos solo nos sirvan para ponernos en contacto con la realidad que esconden. Hay que ser conscientes de que Dios no se deja prender por conceptos ni encerrar en palabras. Dios no se deja encerrar. En la universidad te enseñan teorías, fórmulas y técnicas, y la teología debiera de servir para hacer ignorantes que cuestionen todo antes de adoptarlo. En la universidad te enseñan, y en la facultad de teología debieran solo despertarte atacando tus errores y tus fórmulas. ¿Sabéis lo que le ocurrió a un caníbal que se comió a un misionero católico, a un protestante y a un metodista? Pues que tuvo un movimiento ecuménico en sus tripas. Solo nos separan las palabras y los conceptos. En el fondo todo es lo mismo. Dios es solo uno y no se deja encerrar. Lo que llamas tú no tiene base, pues tú no eres nada. Solo la realidad existe, y solo entrarás en esa realidad a base de liberarte de tus programaciones y meterte en la noche oscura del no saber, de los no conceptos. Aunque antes dije que el niño es incapaz de amar, creo que no lo dije bien, pues los niños, seguramente, saben amar de una manera tan pura y, sin conceptos, tan espontánea, que no los entendemos con nuestra mentalidad programada. Los niños son los únicos que ven las cosas como son. Ven a las personas sin etiquetas, sin prejuicios, y responden con espontaneidad a la realidad, sin interferencias. Los prejuicios, las etiquetas y los miedos se los metemos luego nosotros, los mayores, de la misma forma inconsciente que usamos de esa programación mecánicamente como hábito. Qué peligrosa es la inconsciencia. Para liberarte de los prejuicios, solo tienes la conciencia. Es la conciencia la que te puede liberar. Siempre serás esclavo de las cosas de las que no eres consciente. Hay que ser conscientes de que Dios no se deja prender por conceptos ni encerrar en palabras. Por eso, los niños están más cerca de Dios mientras nosotros no deformamos su espontaneidad con imágenes y conceptos de malo y bueno. La tesis de que Dios es incomprensible siempre ha estado presente en la teología católica. Para Tomás de Aquino, era evidente. Y para Rahner, incluso en la visión inmediata de Dios, en la eternidad, seguía siendo incomprensible. La incomprensibilidad de Dios es el centro que debe iluminar toda teología. El mejor teólogo es el que sabe explicar la teología como Jesucristo, por medio de cuentos, sin conceptos, por medio de la vida, como hacía Jesús con las palabras y, con sus hechos, en la vida cotidiana. Si nos aferramos a los símbolos, olvidaremos la realidad que encierra el símbolo. Tu acción debe venir de tu sensibilidad, y no de tu ideología. Las matanzas, las injusticias y las guerras provienen de la ideología, que ciega a uno a la realidad y lo endurece. El valor de la realidad. Jesús enseña lo que es la vida y, por ella, cómo es el Padre, su Creador. ¿Qué colegios conocemos nosotros que usen como texto al hombre, la comunicación, el respeto y cómo es la vida y cómo se debe respetar a los hijos y prepararlos para que sean felices? Comenzamos con unos medios para llegar a un fin, pero enseguida olvidamos el fin para quedarnos enredados en los medios. Al final hacemos un fin de los medios. Absolutizamos el medio. La espiritualidad, como la flor, ha de mostrar simbólicamente la realidad,
cuidando que no nos quedemos en los símbolos y matemos al Mesías. El símbolo no es lo sagrado, como no es sagrada la flor. Lo sagrado es la realidad que descubre. Es el perro el que mueve la cola. No podemos quedarnos fijados en la cola creyendo que es esta la que mueve al perro. Dios no se encuentra en el templo, sino en la vida. La oración se hace para que tengas cada vez más conciencia de ti. La religión puede ser de gran ayuda mientras no la hagas más importante que Jesucristo. Al leer mi poesía de Dios, no te dejes llevar por la idolatría, dice Tagore. Por esa idolatría la gente sigue crucificando al Mesías. Dios es el misterio. Cuando el hombre se hace religioso es capaz de cometer las mayores crueldades por defender un concepto de verdad creyendo que cumple la voluntad de Dios. El comunista adoctrinado se molesta mucho cuando se critica al comunismo. Los religiosos adoctrinados también se molestan cuando se critica la religión. Ellos se creen no solo los poseedores de la verdad, sino los vengadores y justicieros de quien no la cumple. Se sienten los guardianes de Dios, sus abogados. Y en nombre de esa fanática creencia, hay que reconocer las enormes crueldades que se producen aún en los conventos. Se hace de forma inconsciente, creyendo que es un servicio a Dios. Es preciso que despertemos a esta realidad de que la religión no existe, y puede ser muy dañina si en ella no está la realidad, la vida, porque solo la vida y la realidad nos muestran la verdad. También Pablo fue cruel inconscientemente, por fanatismo, creyendo que hacía un servicio a Dios. Era su programación la que lo guiaba, y ponía todo su entusiasmo y su fuerza en ello. Pero él fue golpeado y despertado por la realidad que lo tiró del caballo, y le dio la luz. Es la realidad la que nos tiene que despertar. Si hay tanta crueldad en el mundo, es porque nos falta sensibilidad para despertar a la verdad. Caernos del caballo del poder y la violencia para dar de cara contra el suelo, de la realidad y despertarnos a la luz de la verdad. No renuncies a nada, pero no te apegues a nada. Eso es muy comprometido. Si nos cuesta tanto caernos del caballo, es porque la religión se ha identificado con el poder, endureciéndose, embruteciéndose, en vez de sensibilizarse con la verdad. La religión no quiere ver la realidad del tercer mundo, porque si la viese, tendría que cambiar y soltar su poder. Cuidar a los pobres no es hacer un programa de ayuda desde el poder, sin sensibilizarse con la injusticia que provoca su pobreza. No se puede hacer un programa de amabilidad y ayuda sin bajar hasta ellos y vivir su vida como hizo Jesús. Desde arriba no puedes ver a los pobres como son. La amabilidad no es sonrisas ni buenas palabras mientras das una limosna. La amabilidad es hacer lo que más conviene a la otra persona, según lo que necesita en ese momento. El místico es amable, pero no deja de ser enérgico y duro cuando hace falta, y sabe responder, precisamente porque es libre de prejuicios, de miedos, de poderes y de honores, y por ello es capaz, en todo momento, de ser fiel a la verdad. Por eso no se amarga nunca ni se altera. Tu acción debe venir de tu sensibilidad, y no de tu ideología. Las matanzas, las injusticias y las guerras provienen de la ideología, que ciega a uno a la realidad y lo endurece. La teoría puede servir en algún momento, pero siempre que no desborde u oculte la realidad. Jesús era místico, hombre de vida, y por ello obraba sensibilizado con la vida. Por ello, Jesús, para la gente programada, resulta inconsistente, imprevisto, inaprensible, y asusta. Prefieren hacerse una ideología que se pueda programar y utilizar, algo que no escape de toda categoría y todo esquema. Jesús predicaba con la vida, y eso es muy comprometido. La conciencia social no existe. El no dejar ver las cosas a los pobres y querer mirarlas nosotros por ellos, es ser adoctrinados, es manipularlos y no respetar su derecho a la liberación por sí mismos. Cuidado de no quitarles su espontaneidad, su alegría y su cultura primitiva, con la idea programada de liberarlos. El trabajo social que no brote de la sensibilidad y el respeto es peligroso. Con el nombre de salvación, también existen la utilización, la persecución, la explotación y la crueldad. Yo he conocido pobres, muy pobres, que se sentían felices a pesar de que no comían más que una vez al día. Ellos estaban a un nivel espiritual mucho más alto que el mío. Sencillez, alegría y vivir libres de preocupaciones futuras, es algo que tiene un sentido mucho más real, en los pobres que en nosotros, los programados. Ellos están libres de conceptos.
Jesucristo se sensibilizó a la vida, y no a la religión. ¿Cómo puedes amar lo que no has vivido, y ni siquiera has visto con ojos despiertos? Tu vocación es ser Cristo, no cristiano. Ser sensible y abierto a las personas y a la vida. Ser libre, directo, inconsistente, imprevisible como Él lo fue. Lo que hace falta es estar despierto a la vida. Opción por la verdad. ¿Tomó Jesús opción de clase? No te va a ser fácil saber dónde está el pobre. Jesús tomó opción por la verdad. La pobreza no es un estado de felicidad, sino de injusticia. Hay pobres que necesitan que se sea duro con ellos para que despierten. Hay que tratar a cada persona según lo que ella necesita. Sensibilízate con la injusticia siendo tú justo, y así comenzarás a comprender la injusticia. El místico es el revolucionario por excelencia. Él no hace nada, porque todo se hace por medio de él. Se deja llevar por una fuerza que ni siquiera puede resistir, la fuerza de la verdad. Ha habido místicos violentos, pero allí no se metía su ego. Cada uno sabrá lo que debe hacer si está despierto y abierto y sensibilizado a la verdad, como Jesús. No hace falta saber de dónde vino el mal, sino saber el porqué del mal que tienes ahora, de dónde procede. Una vez que yo esté sensibilizado con las cosas, con las personas y conmigo mismo, no hará falta que me digan lo que es bueno y lo que es malo, porque me será imposible cerrar los ojos a la realidad, y por ello no podré optar por el mal. Yo, entonces, no podré aprobar lo que haces tú, si es un mal objetivo, pero tampoco podré obligarte a hacer lo contrario, ni dirigirte o reformarte. Trataré de ayudarte a que ese mal no exista, y esperar a que despiertes. Gandhi decía, el que quiera venir a luchar conmigo para liberar a la patria, tendrá antes que purificarse, pues, de lo contrario, acabaríamos liberándonos de una opresión, para caer en otra peor. Hay que lanzarse a la batalla, sin ningún rastro de odio para que esa batalla sirva para algo. Liberarte del odio es lo mismo que liberarte de tu miedo, pues el miedo es lo que produce el odio. Y si el miedo es por ti mismo, es que te estás odiando, y si anida el odio en ti, odiarás a todo el mundo. Para ser místico no necesito estar en un monasterio. Se puede muy bien ser pobre e ignorante de teorías y de leyes y ser místico. Lo que hace falta es estar despierto a la vida. Lo importante es liberarte tú mismo, y eso lo puede hacer tanto un seglar como un monje. Quizá un monje, con la dificultad de una comunidad cerrada, donde se originan tantos roces, te da paz para descubrir más claramente tus enfermedades, y sobre todo sufrir. Es el sufrimiento lo que ayuda a despertar. El encuentro con la realidad. El estar despierto y mirar sin engaños no quiere decir que desaparezca tu programación, sino que allí estará, pero la verás claramente, y al apego lo llamarás apego, y a lo que creías amor lo llamarás egoísmo. El apego habrá perdido la batalla cuando lo descubras, y ya no tendrá el poder que la inconsciencia le daba. Tú mandarás sobre él. Liberarte del odio es lo mismo que liberarte de tu miedo, pues el miedo es lo que produce el odio. Ejercicio. ¿Has experimentado alguna vez un sufrimiento grande? Recuerda la situación y trata de comprender que si hubieras usado tu comprensión, no habría surgido el sufrimiento. El sufrimiento. ¿Qué es? Es un deseo contrariado. Es un desear que las cosas ocurran como tú quieres que ocurran, o que las personas se comporten como tú quisieras, y, al no ser así, el deseo choca con la realidad, y de esta fricción, surge el sufrimiento. El problema está en mi insistencia de que ocurra algo distinto a la realidad. Es la pretensión de distorsionar la realidad para conformarla a mi apego. Cuando yo deseo retener a un amigo, y ese amigo me abandona, en realidad mi sufrimiento será el creer que, porque él se va, yo soy despreciado. Mi deseo de ser querido y mi apego por determinada persona hacen que cifre mi felicidad en retenerla. Y si no lo consigo, mi creencia y mi apego se estrellan contra la realidad. Y esto es el origen del sufrimiento. Lo cierto es que todo es un engaño de la mente. Tú no eres mi felicidad. Es mi ilusión la que me hace creer que, si te tuviera a mis pies, yo sería feliz. Lo cierto es que no necesitas de nadie para ser feliz, y que el amor no es eso. El amor diría, deseo disfrutar libremente de ti sin miedo a perderte. Sé que puedo gozar de tu amistad, si la tomo tal cual es. El amor se produce en mí, y en ti de una forma distinta, y yo no puedo exigir que sientas lo mismo que yo siento. Tú no puedes exigir a nadie que te quiera, pero en cuanto no seas exigente y sueltes los apegos, podrás reconocer cuántas personas te quieren así como eres,
sin exigirte nada, y comenzarás a saber lo que es amor. La realidad es aquella que traspasa todo concepto. Observar cuando sufres, y ver todo lo que se presenta en la pantalla de tu conciencia, para reconocer lo que la realidad te dice, fuera de todo concepto, y separado de tu sufrimiento. Poco a poco, abrir tu conciencia a las cosas que hasta ahora vivías como hábitos, y, por ello, te pasaban inadvertidas. Saber lo que hay detrás de todo concepto y de todo sufrimiento. Esta es la liberación de la mística. No renuncies a nada, pero no te apegues a nada. Disfruta de todo lo que te deparen la vida y las personas, pero no retengas nada. Dejar que pasen es disfrutar de todas, y renovar a cada instante la felicidad. Dios no muere el día que dejamos de creer en un ideal personal, pero nosotros morimos el día que nuestras vidas no están iluminadas por una actitud de admiración de la realidad más allá de la razón, con un respaldo constante, renovado cada día. Si no tenemos esto, moriremos. ¿Qué decir del concepto Dios? Los cristianos hemos de apearnos de los conceptos de Dios, como los ateos que, en eso, nos llevan ventaja. Conceptos, todos podemos tenerlos, con tal de que no los confundamos con la realidad. El concepto de Dios no deja de ser un concepto de una realidad inefable, y, si tienes ese concepto, por lo menos, que sea un concepto de un Dios bueno, generoso, magnánimo y lleno del verdadero amor. Pero, por favor, que no sea un concepto tan raquítico que lo convierta en un Dios justiciero, poderoso y vengador. Hagamos por lo menos un Dios más grande y generoso que nosotros. El pintor Peruchini se estaba muriendo, y dijo a su mujer: déjame en paz, mujer, que quiero saber, tengo la curiosidad de saber, qué ocurre si me muero sin confesar. Yo he sido de profesión pintor, y Dios tiene como profesión perdonar, y espero que Él sea tan bueno en su profesión, como he sido yo en la mía. Ha habido en Oriente muchas personas que han sido iluminadas sin necesidad de tener un concepto de Dios, ni siquiera hablar de Él. El reino de Dios está dentro de ti. No lo busques ni le pongas etiquetas fuera de ti, porque harás un ídolo. El padre Raner, al hablar de los sacramentos, dice: no es la invasión de una fuerza divina exterior a ti, más bien es la acción por medio de la cual el cristiano da más fuerza a lo que ya existía allí. El mundo es el cuerpo de Cristo. El sacramento es una fuerza que da más eficacia a lo que ya existía, a lo que ya tenía. Esta es la forma en que lo expresa Raner. Raner es tan radical como lo es a Anscombe, y sería también condenado si fuese tan fácil entenderlo como lo es a Anscombe. Como ejemplo de lo dicho antes, pensemos en el beso. El beso se considera como el sacramento del amor. Se puede dar el amor sin beso, pero el beso sin amor no es nada. Pero el beso puede dar más significado a un amor que ya tenías. Cuidado, pues, con el concepto que tenéis de Dios, no os quedéis en el concepto, hay que ir más allá, a la esencia. Cuando el padre ayuda a su hijo pequeño, todo el mundo sonríe. Cuando el padre ayuda a su hijo mayor, todo el mundo llora. No se puede crear una dependencia, ni aun de Dios. Dios quiere que te liberes de esos conceptos, para ayudarte a confiar en ti mismo, para liberarte. Recuerda aquello de vete a atar tu camello, idiota. Has olvidado encontrar quién eres tú, y en vez de buscar los obstáculos que te lo impiden, clamas a Dios para que te solucione el problema. Buscas la felicidad sin darte cuenta de que es una cosa que ya tienes, y no reparas más que en los obstáculos, sin molestarte en descubrir lo que hay detrás. Toda la creación es cuerpo de Cristo, y tú crees que solo está en la Eucaristía. La Eucaristía señala esa creación. El cuerpo de Cristo está por todas partes, y tú solo reparas en un símbolo que te está apuntando lo esencial, que es la vida. La vida que en la Eucaristía se está anunciando. Sabes que el amor incondicional es el que te ama así como eres, hagas lo que hagas, pues así es como Dios nos ama, y ese es el sacramento de la penitencia, que celebra ese amor incondicional. El bautismo es celebrar que el niño viene a Dios, es de Dios, y vamos a celebrar esto con el agua bautismal. El amor incondicional es el que te ama así como eres, hagas lo que hagas. El amor, esa maravilla. Cuando se te dio el regalo de la vida humana, se olvidaron de darte un manual de instrucciones. Algunos no lo necesitan, pero a otros se les ha dado equivocado. Estos últimos ven la vida como algo que los angustia, los llena de ansiedad, de miedos y deseos. Esto es el resultado del manual que les ha proporcionado su cultura. No es la naturaleza la causa del sufrimiento,
sino el corazón del hombre lleno de deseos y de miedos que le inculca su programación desde la mente. La felicidad no puede depender de los acontecimientos. Es tu reacción ante los acontecimientos lo que te hace sufrir. Naces en este mundo para renacer, para ir descubriéndote como un hombre nuevo y libre. La atracción que brota de nosotros no es amor. Eso que llamamos amor es un gusto por sí mismo, un negocio de toma y daca, y de condicionamientos, tanto como me ames te amaré. Es una dependencia, una necesidad de lograr una felicidad que nos reclama desde dentro, porque nosotros somos felicidad, y hemos nacido para ser felices, pero nuestra propia inseguridad hace que la reclamemos al exterior, y lo hagamos con exigencias, compulsivamente, y con miedo de que se escape. Lo manifestamos con un deseo de posesión, de controlar al otro, de manipularlo, de apegarnos a él, por la ilusión de creer que, sin él, ya no podremos ser felices. Cuando amas de verdad a una persona, ese amor despierta el amor a tu alrededor. ¿Qué es el amor? El amor de verdad es algo no personal, pues se ama cuando el yo programado no existe ya. Esforzarme por ver cómo eres tú, y comprenderte y aceptarte tal cual eres. Eso es el amor. Esto no excluye que tenga preferencias. Yo prefiero la relación con personas determinadas porque esa relación es más gozosa, pero esa preferencia ha de dejarme libre para gozar con la amistad de los demás, para escuchar los demás instrumentos. Cada relación tiene un sabor y unas características distintas. Hay proyectos que se dan en una relación y no en otra, pero ninguna de ellas puede, cuando se ama, excluir a las demás. Cuando amas de verdad a una persona, ese amor despierta el amor a tu alrededor, te sensibiliza para amar y comienzas a descubrir belleza y amor a tu alrededor. El enamoramiento, en cambio, es de lo más egoísta. El amor de verdad es un estado de sensibilidad que te capacita para abrirte a todas las personas y a la vida. Cuando amas, no hay nada más fácil que perdonar. Aceptar a las personas que todo el mundo rechaza, y no porque no veas sus fallas, sino precisamente porque los ves como realmente son, de dónde proceden y cómo se parecen a los tuyos, que ya tienes aceptados. Aceptas también no tener razón, escuchando las razones de los demás con interés. Sobre todo, sabes responder al odio con amor, no porque te esfuerces en ello, sino como milagro de la comprensión, del amor verdadero, que ve a la persona tal cual es. Las 3 señales de estar despierto son, perdonar, aceptar y responder ante todo con amor. Hasta que no veas inocentes a las personas, no sabrás amar como Jesús. Más o menos iguales. Cuando sabes amar es señal de que has llegado a percibir a las personas como semejantes a ti. Nadie hay mejor ni peor que tú. Es posible que el otro haya obrado mal en determinada circunstancia y tú, no, pero habrá sido por su programación, o por circunstancias anteriores, que ahora le han hecho, por miedo, comportarse así. Todos tenemos las mismas inclinaciones, y la prueba es que, si nos molestan las fallas de los demás, es, precisamente, porque nos están recordando nuestras propias fallas, y si nosotros no nos permitimos fallar o no queremos reconocerlo, ¿cómo vamos a aceptárselo a los demás? En cuanto se reconoce lo propio, ya no molesta verlo en los demás. De haber sido yo víctima de la violencia, de la crueldad o el sadismo, y, además, estar drogado por una programación que me da inseguridad y dispara mis deseos de poder. ¿Quién sería yo? Sería seguramente dictador, o asesino, o cualquier otra clase de malhechor. Jesús se daba cuenta de que, como todo hombre, no era mejor que los demás, y lo dijo. ¿Por qué me llamáis bueno? Era mejor porque estaba despierto, con los ojos bien abiertos a la realidad, porque había vivido mucho, conocido a muchas personas, y había aprendido a amarlas de verdad, pero sabía que eso no es ser más que los demás. Jesús no rechazaba a los malos, porque los comprendía, pero sí rechazaba a los hipócritas, que falseaban la verdad, y eran crueles con los débiles. Lo que rechazaba era su actitud, y se lo decía en la cara para que despertasen. Hasta que no veas inocentes a las personas, no sabrás amar como Jesús. Si lo comprendes todo, lo perdonas todo, y solo existe el perdón cuando te das cuenta de que, en realidad, no tienes nada que perdonar. El mal no existe. Párate a pensar si, en algún momento de tu vida, has hecho mal a sabiendas, y si no lo has hecho.
¿Por qué crees que los demás sí son capaces de hacerlo? Algún enfermo mental puede que lo haga, pero este no es responsable de sus actos. Todos, sin excepción, buscamos nuestro bien, aunque lo disimulemos, pero la mayor parte de las veces ese bien es equivocado, no es bien en realidad. El miedo y el recelo a perder el bien nos hacen egoístas, interesados y hasta crueles, cuando el verdadero bien es libre y gratuito y está dentro de nosotros. Cuando creemos atrapar el bien nos volvemos vanidosos, tontos, pero sí ha estado siempre con nosotros y no es obra nuestra. El bien existe, es la esencia de la vida. Cuando no sabemos verlo o disfrutarlo, a esa sensación la llamamos mal, pero en sí el mal no existe. Lo que apreciamos es una ofuscación o menor percepción del bien, y a eso lo llamamos mal y nos da miedo, porque estamos hechos para el bien y la felicidad, y el perderlos de vista nos asusta, nos inquieta hasta el sufrimiento, cuando no somos capaces de ver la realidad tal cual es. Si lo comprendes todo, lo perdonas todo, y solo existe el perdón cuando te das cuenta de que, en realidad, no tienes nada que perdonar. Así es el perdón del Padre. La civilización no ha avanzado lo suficiente para comprender que el criminal es un enfermo que no es responsable de sus actos, como no lo son los locos. Ambos necesitan cura, y no que los encierren. Todos cambiamos en presencia del amor, aun cuando el amor puede ser muy duro. No olvidemos que la respuesta del amor es siempre la que el otro necesita, porque el amor verdadero es clarividente y comprensivo. Siempre está de parte del otro. Un niño malo no existe y un hombre malo no existe, pero sí equivocados, mal programados y locos. Pegando al hombre o encerrándolo, no lo curas. Puedes hacerle cambiar su conducta presionándolo mucho, por miedo, pero no cambiarás la enfermedad que lo hace funcionar así, su compulsión. La puedes reprimir, pero saldrá luego, y saldrá con más agresividad y más violencia. Los actos compulsivos vienen, la mayoría de las veces, por la represión sexual, que sale con una forma simbólica, como la cleptomanía, para satisfacer deseos que están reprimidos en el inconsciente. Como no llegues a descubrirlo, y des libre paso a esa represión, los actos compulsivos seguirán ahí, y no se curarán nunca por mucho que te empeñes en cambiar la conducta. Si descubriésemos el origen de nuestras represiones, nos curaríamos para siempre. Por eso es tan importante que nos conozcamos a fondo, bien despiertos, y conociéndonos nosotros, fácilmente conoceremos a los demás. El inconsciente humano tiene una enorme importancia. Es algo muy delicado y enormemente complicado en su sensibilidad, con casos de efecto causa que, al descubrirlos, se logran resultados mágicos. Pero si esto no se conoce, ¿cómo se puede cambiar? El mal que haces a los demás es lo mismo que hacerte el mal a ti mismo. El día que comprendas esto, el perdón será muy fácil. Podrás defenderte del otro, lo pararás, pero no sentirás ningún odio, sino la comprensión del amor clarividente. El hombre es libre, pero no existe libertad para distorsionar el bien. Solo un loco o un dormido hacen el mal. Los que no saben lo que es la libertad o no tienen libertad para ser ellos mismos porque son esclavos de sus compulsiones o sus miedos. Son llevados por su resentimiento y su egoísmo que los hacen crueles. Te tienes que defender de sus modos, pero no confundir al enfermo con su enfermedad y condenarlo. Existe el pecado, pero es un acto de locura. Ejercicio. Piensa en algo que hayas hecho en el pasado y que al recordarlo tengas sentido de culpabilidad. Entiende que, como para ti lo que hacías tenía una parte de agrado, esa parte no te dejó ver tu injusticia o pudo más que ella. Tú actuabas bajo los efectos de la programación, paralizado e hipnotizado por ella, creías que tu felicidad estaba en hacer aquello. No, a ver si eres capaz de ver lo que sucedió como consecuencia de una enfermedad de la que quieres sanar. Si te das cuenta de ello, es que despiertas a la realidad, es que te estás sensibilizando y, en donde hay sensibilidad, apertura hacia la verdad, no puede haber pecado. Puedes estar enfermo y necesitar curarte, despertarte más a la realidad, pero si ya lo puedes observar, señal de que lo estás consiguiendo. Ya sabes el porqué de tu obrar así. A ver si eres capaz de perdonarte tú, sin más sentido de culpabilidad ni resentimiento. Si de verdad has comprendido la situación y aceptado tu papel en ella,
ya no habrá remordimiento ni rechazo alguno al recordarlo. Ahora piensa en algún rechazo, ofensa o injusticia que has recibido de otro. ¿Era una ofensa? ¿O es que tu miedo y tu inseguridad hicieron que te sintieras ofendido? Es posible que el otro no supiese obrar debidamente, pero piensa que, al actuar así, a quien hizo más daño, fue a sí mismo, no a ti. ¿Eres capaz de verlo? El otro es inocente, aunque en ese momento, haya reaccionado ofuscadamente, como un loco. Pero lo importante es que él no está capacitado para ofenderte, ni con palabras, ni con actitudes, ni con gestos. Es tu inseguridad la que se sintió atacada e hizo que tus mecanismos de defensa se pusieran en guardia. Recompón la situación y verás cómo es así. ¿Qué es el pecado? Existe el pecado, pero es un acto de locura. Tú preocúpate de desmontar tu programación y no te preocupes de lo que te digan. Sí, pero hay un juego psicológico, el del triángulo, que se suele llamar el juego del sí, pero es como una transacción entre dos o más personas. Un psicólogo, que era un genio, pensó que tú, en ese juego, irremediablemente haces uno de esos tres papeles del triángulo: rescatador, perseguidor o víctima. El rescatador actúa bajo el influjo de la culpabilidad. El perseguidor actúa bajo el influjo de la agresividad. La víctima actúa bajo el influjo del resentimiento. Si tú entras en el triángulo, irremediablemente cargarás con las consecuencias, te quemarás. Supongamos que estoy cansado y necesito tiempo para mí, y tú vienes a mí con cara de víctima reclamando mi atención. Yo, que soy incapaz de decir que no a nadie, te doy una cita para después de cenar. Inmediatamente me voy sintiendo cada vez más resentido por tu intromisión, me pongo furioso por haberte dicho que sí. Entonces vienes, y me contengo, y te recibo bastante bien. Pero cuando veo que no son más que banalidades lo que me dices, empiezo a impacientarme y el enojo se me sale por los poros. Así es que, violentamente, te corto para decir, pero para este problema, me vienes a molestar a estas horas. Y estalla la tragedia. Con decirte que no podía atenderte a esa hora, se hubiese evitado todo esto, pero al no saber decir que no, hice de rescatador cuando dije que sí. De víctima cuando me dolí por dar un tiempo que no quería dar. De perseguidor porque te di un palo. ¿Qué hay de bueno en esto? Pero aún no para allí, pues por la noche, me siento culpable y arrepentido, con lo que, por la mañana voy con mucha amabilidad a preguntarte qué tal estás. Y tú aprovechas mi buena disposición para pedirme otra entrevista. ¿Ves el juego? He querido hacer de rescatador y, no solo me he dejado utilizar, sino que, a consecuencia de ello, he pasado a ser víctima y perseguidor y, además, tú sigues con la misma actitud, no aprendiste nada. La culpa en verdad la tengo yo, por meterme en el juego y dejarme enredar en él, en vez de ser sincero y decir que no puedo. Es como aquel proverbio: si dejas la puerta abierta, los que se meten, son los fuertes, y quedan fuera los débiles. Dejar la puerta abierta para todos, sin discernimiento, es peligroso. Alardeas de servicial y de bueno, y no caes en la cuenta de que no saber decir que no, es de cobardes, egoístas e hipócritas, pues te gusta parecer bueno cuando por dentro estás echando chispas. Todos, alguna vez, dijimos sí cuando deseábamos decir no, y lo hacemos por el sentido de culpabilidad metido en nuestra mente, y, por las buenas apariencias, por lo que puedan pensar de nosotros. En el pecado llevamos la penitencia. Solo el día que no nos importe lo que piensen de nosotros las personas, comenzaremos a saber amarlas como son, y darles la respuesta adecuada. Lo cierto es que nuestro ego es el que propicia esa necesidad de que nos necesiten para sentirnos importantes. Vamos a poner unos ejemplos, que muestran 4 casos de rescatador. Uno: cuando me lanzo a darte ayuda, pero, en realidad, no lo veo claro o no veo la necesidad de que tenga que hacerlo yo, y no otro, o cuando sin pedírmelo tú, yo me ofrezco. 2. Cuando me presto a ayudarte porque me lo pides, pero yo no quiero ayudarte. 3. Cuando intento ayudarte yo, sin antes insistir para que seas tú quien te ayudes. 4. Cuando tú necesitas algo de mí, pero no lo dices explícitamente, esperando que yo lo adivine. Solo el día que no nos importe lo que piensen de nosotros las personas, comenzaremos a saber amarlas como son, y darles la respuesta adecuada. El texto es L.A. Vida. Lo importante es despojarte de ilusiones, y
emociones que no tienen cabida porque no son reales. Ilusionándose, uno no alcanza la libertad ni la mística. Dice Sócrates, la vida no conocida, no vale la pena vivirla. Hay que disfrutar de todo, pero sin apegarse a nada. Cuando te desapegues, verás cómo disfrutas mucho más de todo, pues serás mucho más libre para recrearte en cada cosa, sin quedar fijado a ninguna. El dudar es esencial para la fe. El único enemigo de la fe es el miedo, no la duda, pues si no dudas, no cuestionarás ni robustecerás tu fe, y entrarás fácilmente en el fanatismo. El fanático es el que no puede resistir el cuestionarse las cosas, y si alguien las cuestiona en su presencia, se horroriza, porque teme que le hagan dudar. No olvides que, según vives en esta vida, serás en la otra. Es ahora cuando has de buscar la verdad por ti mismo. Una persona que camina hacia la iluminación, lo primero que se cuestionará es: ¿estaré loco yo, o es que están locos los demás? Si cuando atacan tu doctrina, te molestas, mala señal. ¿Por qué no escuchas y luego cuestionas? Tampoco te es válido poner tu seguridad en las personas que piensan como tú. Lo importante es escuchar y cuestionar desde ti mismo. Esa responsabilidad es solo tuya, y no puedes apoyarla en otro, por mucho prestigio y credibilidad que tenga. La apertura, así, se llama fe. La fe no es inamovible y has de renovarla continuamente para que esté viva. Nunca puedes estar seguro de a dónde esa fe te va a llevar. Es esa la fe que redime la vida, dejando muerto el pasado y empujándote al presente. El presente es la vida, y solo allí están Dios y la eternidad. Por ello hay que vivir despierto, vigilante, para no perderte nada de ella. Si no te agarras a ningún concepto, cosa o ideología, te será fácil descubrir dónde están la verdad y la realidad. Cuestiónate. Te despertarás a base de cuestionarte cada creencia tuya y todas las que te vengan del exterior. Si no te agarras a ningún concepto, cosa o ideología, te será fácil descubrir enseguida dónde están la verdad y la realidad, que son la voluntad de Dios escrita en la vida. Pero hay quien no está dispuesto a hacerlo. Convence al capitalista de que cuestione su capital, o al político sus ideas cerradas. Están demasiado apegados a sus razones materiales. La palabra no describe la realidad, sino que la indica. La realidad no puede expresarse en su profundidad y sus matices, porque la palabra no es capaz de contenerla. Por ello, los místicos aseguran que es imposible expresar la realidad de Dios. De la misma manera, en la Biblia, se nos señala solamente el camino, como ocurre con las escrituras musulmanas, budistas, etc. Por ello, con las escrituras, se han cometido abusos de interpretación al querer aplicarlas literalmente. Ya hemos hablado de lo que ocurrió en los siglos pasados por tomarlas al pie de la letra, con la quema de herejes y otras barbaridades. Todos los fanáticos querían agarrar a su Dios y hacerlo el único. También los católicos tomamos al pie de la letra lo del único Dios, y quisimos hacerlo nuestro. Las barbaridades y crueldades que se han hecho para defender que solo dentro de la fe católica está la salvación, y que el que no está bautizado se condena eternamente, no se suelen publicar. Todo esto se podrá develar en los siglos venideros. Aún hay mucho fanatismo que oculta los errores, por miedo a perder una imagen a la que nos agarramos. Lo mismo ocurre con los fanatismos históricos, en los cuales también la religión estuvo presente. Colón no descubrió América, pues ella ya se había descubierto a sí misma. Era una tierra poblada que tenía una forma de vida, unas creencias y una cultura. Lo que se descubrió al arribar a ella fue la ignorancia de los europeos, que no sabían que existía. Allí no se respetó nada por parte de los descubridores. Se les cambiaron nombres y apellidos, creencias y una forma de vivir y de expresar su cultura. En nombre de una civilización y de una religión, se destruyó todo, sin discriminación alguna, y, a cambio, se les saquearon sus tesoros antes de que se enteraran de su valor. Ningún misionero comprendió la riqueza de su cultura, de sus conocimientos, de su filosofía y de sus creencias. No podían reconocer otra cultura y otra fe diferentes, porque estaban adoctrinados y programados por su papel de salvadores. Estaban apoyados por la creencia de toda una iglesia cuyo papa se tomó toda la potestad del mundo, para repartir aquellas tierras entre españoles y portugueses, para convertirlas. Y esto lo hizo por tomar las escrituras al pie de la letra. Otro tanto ocurrió con Galileo, que en su reunión, con obispos y
cardenales solo pedía que mirasen por el telescopio, y se negaron, porque mirar era dudar de la palabra de Dios, ya que se interpretaba la Biblia como que era el sol el que daba vueltas alrededor de la tierra, y dudarlo suponía herejía. La vida no conocida, no vale la pena vivirla. Sócrates. La Biblia y el telescopio. Por eso os digo, cuidado al leer la Biblia, leerla con lógica, teniendo presente la cultura de las gentes que la escribieron, pues la iluminación que transmite nada tiene que ver con el contexto desde donde la escriben. Una cosa es el mensaje, y otra son el tiempo y las formas. Hay que leerla con apertura, sin apegarse a las formas, sabiendo comprender su esencia. También a Jesús lo rechazaron por hereje. Cuando leáis las Escrituras, tened en una mano la Biblia, y, en la otra el telescopio. Buscar siempre la verdad. La verdad es lo importante, venga de donde venga, de la ciencia, de Buda o de Mahoma, lo importante es descubrir la verdad en donde todas las verdades coinciden, porque la verdad es una. No se puede tener miedo a mirar por el telescopio. Hay muchos santos que, sin conocer la Biblia, se han encontrado con la realidad. El verdadero texto es la vida. La Biblia nos refiere la vida, y por ello es un medio, pero también es un mito que trata de expresar lo inexplicable en palabras, en forma de historias, para que de ellas saquemos el significado de la vida, que es el mensaje de Dios. Algunos mitos son históricos y otros no. La vida de Jonás no es histórica, la de Jesús sí. Nuestra mente humana no está preparada para ver la realidad de la vida, y se queda en los conceptos que tratan de expresar el mensaje de esos mitos. La vida histórica de Jesús se ha convertido en un mito, y hay que desmitificarla para recobrar la frescura de un mensaje que está vivo. Dejar fuera de la Biblia los fanatismos, los límites culturales, costumbres y prejuicios del pueblo judío de aquella época. Jesús, al celebrar la Eucaristía, toma el pan y el vino que eran la comida corriente del pobre, lo más asequible en su país. En otros países, tienen que importar el pan y vino para celebrarla. Porque unos jesuitas misioneros se escandalizaban porque algunos orientales celebraban con pan de arroz y zumo de frutas, que era lo más asequible allí. ¿Qué es lo más importante? ¿La esencia o la forma? ¿El mensaje o el modo? Distinguir lo esencial de lo adicional, y no considerar los errores como verdades. Einstein llegó a probar con la teoría de la relatividad, que no siempre la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, sino que, en algunos casos, la curva puede acercar esos puntos. Si ves una cosa clara, y la experimentas, necesitarás mucha valentía para demostrar algo que va en contra de las creencias generales aceptadas por la sociedad y la religión. Te llamarán loco. Los científicos tienen la ventaja de poder demostrarlo, los iluminados solo pueden vivirlo. Sin embargo, las teorías no curan y la fe sí. Ambas pueden ser acertadas o equivocadas. Hay que quitarles los aditamentos culturales y fanáticos para probar la verdad. Lo importante es mirar, no el dedo, sino hacia donde señala, para descubrir la verdad. En eso nos es de gran ayuda la Biblia, que nos revela los datos y las actitudes que nos acercan a la verdad. Buscar siempre la verdad. La verdad es lo importante, venga de donde venga. El amor es clarividente. Le preguntaron a Beethoven lo que quería expresar con la tercera sinfonía, y el gran músico contestó: si yo pudiera expresar lo que significa con palabras, no necesitaría expresarlo con música. Solo los sensibles son capaces de disfrutar de la belleza. Solo los que tienen sentido del humor pueden comprender el aparente despropósito de la vida. Precisamente porque tenemos la palabra Dios, y asociamos a esa palabra las ideas con las que nos han programado, somos incapaces de descubrirlo en la vida corriente y cotidiana, y en las personas que están pasando a nuestro lado. Los que aman la belleza son capaces de captar a Dios, porque aman la vida y a las personas. Solo el amor es clarividente. Cuando ya no te haga falta agarrarte a las palabras de la Biblia, entonces es cuando ésta se convertirá para ti en algo muy bello y revelador de la vida y su mensaje. Lo triste es que la Iglesia oficial se ha dedicado a enmarcar el ídolo, encerrarlo, defenderlo, cosificándolo sin saber mirar lo que realmente significa. La mejor manera de acercarte a la verdad es que pases un tiempo mirando el mar, el campo, la naturaleza y, sobre todo, que repares en las personas como seres nuevos, sin conceptos, sin memoria, y que las escuches desde adentro con tu corazón abierto de par en par,
comprendiéndolas, amándolas. Esta es la mejor oración. Un día sentirás el asombro de haber estado prisionero de los conceptos y de tu ego. Entonces verás lo bella que se te hace la Biblia, que te acerca a la vida, y no te aleja de ella ya. Entonces habrás encontrado la interpretación de la Biblia, y, en ella, el manual para comprender mejor la vida. Una vez había un cachorro de león que se perdió, y se metió en un rebaño de ovejas. Creció allí, y se creía una oveja como ellas. Pero un día un león adulto llegó por allí, y las ovejas corrieron espantadas a ponerse a salvo, y, entre ellas, el pequeño león, también corrió asustado. Pero el león, que lo había descubierto, le da alcance, y el cachorro asustado le dice: «No me comas, por favor». Mas el león, sin decir nada, lo arrastra hasta el borde de una charca, y lo obliga a que mire las dos imágenes reflejadas en el agua. El cachorro, al verse como en realidad era, como un león, despertó, y, desde ese momento, ya fue todo un león. Esto es lo que nos tiene que ocurrir al leer este libro, que despertemos para ver claramente que somos leones y no ovejas.